el Señor Jesucristo? Pues Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. Él es la demostración del amor de Dios para con el mundo. Él es el único que puede dar verdadero descanso al cansado. Él es el que perdona pecados. Él es superior a los ángeles. Pero eso es todo. No, claro que no. ¿Sabes? Vamos a continuar aprendiendo. ¿Dónde? Aquí en la escuela bíblica dominical para niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran con una lectura. Está en Hebreos 1, del 1 al 5. Al término, quiero que nos enfoquemos un poquito en el versículo número 2. Pero vamos a leer. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior a ellos. La clase anterior ya habíamos visto esta parte. El Señor Jesús es superior a los ángeles. En esta ocasión quiero que nos enfoquemos, como ya les había dicho, en el versículo número 2. Déjenme se los vuelvo a leer. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Tres cosas podemos aprender de este versículo respecto a quién es el Señor Jesucristo. La primera, Él es la última manera en que Dios nos ha hablado. La segunda, Él es constituido heredero de todo. Y la tercera, Él es la causa por la cual fue hecho el universo. Así es que vamos a enfocarnos en la primera parte, donde dije, Él es la última manera en que Dios nos ha hablado. ¿Sabes una cosa? Es increíble que la carencia más grande en las familias es la falta de una buena comunicación. Ahora la tendencia es estar aislados, cada uno en su juego o en su ocupación. Hay una profunda indiferencia hacia los demás. ¿Qué quiere decir? No me interesa lo que esté pasando, lo que estés viviendo. Yo, mi mundo. También hay un profundo sentimiento de soledad y angustia por falta de una buena comunicación. Es lamentable lo que nos está ocurriendo, pero ¿sabes una cosa? Esto no es de ahorita y no solamente te pasa a ti. Hace muchos años, antes de que viniera el Señor Jesús, nos observó desde arriba y se dio cuenta, pues, esta problemática. ¿Y qué crees? Decidió venir aquí a hablar con nosotros. Dios quiso tener comunicación con el mundo. Dice en su palabra, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor nos vio sufriendo y distanciados y decidió convertirse en hombre para poder platicar con nosotros. Este es el grandioso milagro de la encarnación. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad.
y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esto está escrito en Juan 1:14. ¿A quién se refiere en la palabra? Pues al Señor Jesucristo, que al vernos tan distanciados dijo, tendré que comunicarme con ellos. ¿Cómo? Pues como ya se los había dicho, siendo Dios, no puso así como, no, es que voy a dejar mi reino. No, dijo, no, yo los amo tanto que voy a ir a hablar con ellos. Y vino aquí a la tierra y estuvo con nosotros. Fíjense, si hacemos un orden en la historia, el Señor primero se comunicó con nosotros por medio de los profetas. Luego observó que nosotros no quisimos atender a sus indicaciones y entonces Él viene a la tierra y nos enseña todo su amor y sus verdades y sus mandamientos. Y luego nos lo dejó escrito en la Biblia. Dios ha hecho todo su esfuerzo por comunicarnos con nosotros. Algunos han escuchado y respondido positivamente. Otros escuchan y no hacen caso a la comunicación de Dios. La Biblia es muy clara y nos exhorta. El que tiene oídos para oír, oiga. También el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahí en Juan 6:63. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la comunicación con el Señor Jesucristo nos da vida, ¿sí? Nos da esa paz y cubre esas necesidades que solemos tener. Fíjate, también el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Por eso el apóstol Pedro, sabiendo esto, decidió no separarse más del Señor. Esa es y ha sido siempre una gran verdad. Solo Jesucristo tiene la facultad de hablar palabras de vida eterna. Déjeme volver a repetir el versículo que estamos estudiando. Dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta parte ya la estudiamos. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Cómo ven si ahora vamos a estudiar la segunda parte? Él es constituido heredero de todo. Las palabras escritas por el apóstol Pedro dejan muy claro que todas las cosas son para el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Colosenses 1:16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. También ahí en Colosenses 1:17, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Sí, por si no sabías, el Señor Jesús ya existía antes de que, es más, antes de que se formara el planeta Tierra. Él nos observaba desde arriba y fue cuando vio que todas las necesidades y lo que nos portábamos mal y todo eso, y es cuando Él decidió encarnarse y bajar a platicar con nosotros. Fíjate, dice la Biblia, lo que estamos viendo, que el Señor es el creador. Él es el sustentador. Lo acabamos de leer.
Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate, aún a pesar de que el Señor Jesucristo es el heredero de todo, nosotros hemos hecho mal, no hemos respetado pues esa condición. Él es el heredero. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo contó la parábola de los labradores malos? ¿No te acuerdas? Te recuerdo o te cuento. Resulta que hubo un hombre, un padre de familia, el cual plantó una viña y contrató a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo, pues de cosechar el fruto, envió a sus siervos y les dijo, vayan con los labradores para que me traigan el fruto que ya debió haber crecido. Pero ¿qué crees? Los labradores tomaron a los siervos, a uno los golpearon, a otro los mataron y a otro los apedrearon. Entonces el dueño volvió a mandar a otros siervos. ¿Y qué crees? Pues hicieron lo mismo con ellos. Entonces el dueño dijo, voy a mandar a mi hijo. A lo mejor tienen respeto de él, pues es el heredero de esta viña. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y así nos apoderamos pues de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. En esta parábola de los labradores malos, el heredero es el Señor Jesús. Y la verdad es que, ¿qué fue lo que pasó? Pues terminamos matándolo pues en una cruz. Igual el Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros, pero también debemos reconocer que no le hemos respetado como heredero. Y usted me va a decir, ay no hermana, yo no estaba ahí cuando lo mataron. Es cierto, usted no estaba ahí, pero sabes una cosa, en la actualidad aún seguimos sin respetar su posición de hijo de Dios. No le escuchamos, no le obedecemos. Jesucristo es el heredero del mundo. No existe una sola persona que pueda reclamar ese privilegio. No la hay. ¿Cómo lo sé? Pues mira, ahí en Salmos 2:8 dice, el Padre dijo al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los reinos de la tierra. Fíjate bien, ahí el Padre le dice al Hijo que le da todo. Algunas personas dicen, ay, no pasa nada, no va a suceder si yo no le hago caso, no va a pasar nada. Pero eso no es verdad. Yo leí ahí en Apocalipsis 11:15 esto. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. ¿Ves? No existe nadie que pueda reclamar ese lugar. El Señor Jesucristo reinará. Y reina ahorita, a lo menos los que lo tenemos como nuestro Señor y Salvador. Y en la última parte del versículo podemos ver el gran poder del Señor sobre todas las cosas y sobre el universo. Él es el Señor al que le obedece el viento y el mar. Ahí en Marcos 4:41 dice, entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él es el Señor que demostró su poder multiplicando los panes y los peces y así dando alimento a 5,000 personas con poco. Juan 6 del 1 al 13 nos lo cuenta. Él demostró su señorío sobre las enfermedades. ¿Recuerdas? Como por ejemplo la mujer que al tocar su manto sanó. Juan 5 del 25 al 29. Él es el Señor que levantó muertos.
mostrando así su señorío sobre la muerte. Por ejemplo, la hija de Jairo, Lázaro, que ya tenía 4 días de haber muerto, el hijo de la viuda de Naín. También, Él es el Señor que es obedecido hasta por los demonios. Él es el Señor al cual la iglesia obedece porque está sujeta a Él, porque es de Él. Él es el Señor que tiene toda autoridad. Así lo reconoció un centurión que tenía a un criado gravemente enfermo. Él le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí en Mateo 28, 18. ¿Ves? Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra porque le pertenecen. Él es la razón por la que fuimos creados. Por eso tiene toda autoridad. Hay algo muy importante. El Padre le dio la autoridad para hacer todo lo que el Padre hace. Para levantar muertos, para juicio, para recibir honra, para darnos vida eterna. Nadie hay que sea tan importante como nuestro Señor Jesucristo, ni ángeles, ni potestades de las tinieblas, ni humanos. Él es Señor sobre todas las cosas. Todo fue creado para Él. Su derecho de ser hijo de Dios, ese es su derecho. Ser creador y sustentador es nuestro redentor. Fíjate bien cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy. Tan interesante, y todo esto de saber que el Señor Jesús se quiere comunicar con nosotros y que Él es el heredero y que Él tiene toda autoridad sobre el mundo, me hace sentir que he confiado en un Dios fuerte, poderoso y sobre todo muy amoroso. ¿Cómo ves si nos incorporamos a esta historia dándole gracias al Señor? Vamos a orar. Señor, te damos toda la honra y gloria porque tuyo es toda autoridad y todo poder. Gracias, Padre, porque aún a pesar de que nos portamos mal y de que no nos merecemos tu amor, tú sigues tratando de comunicarnos con nosotros y enseñarnos cuánto nos amas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, mis niños. Hasta aquí la clase del día de hoy. No crean que hemos terminado de aprender sobre quién es el Señor Jesucristo. Por eso los invito al próximo domingo. Acompáñenos por medio de las redes sociales, YouTube y Facebook. Dios te bendiga.